Ese circuito, después ustedes lo replican para todos los circuitos, ¿no? Obviamente. Si no recuerdo mal, calculamos la corriente, calculamos el factor de agrupación, factor de temperatura, el circuito iba por una cañería embutida en pared. Habíamos considerado 40 grados de temperatura. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí. A ver, vamos a buscar la página donde está esto para ir poniéndonos a tono. Acá está, ¿sí? Iba un solo circuito porque era si ustedes recuerdan. No estás presentando, Iván, todavía. Ah, bien, muchas gracias. Ya me olvidé de cómo funcionaba esto. Ahí me preguntó uno para entrar, qué raro. Bueno. Debe haber entrado por el link anterior. ¿Cómo anda, Iván? Soy yo, pero lo que pasa es que no se me escucha la voz cuando estoy grabando. Por eso me conecté de mi cuenta personal. Ah, está bien. Bueno, nosotros habíamos visto, teníamos tablero principal, ¿sí? Circuito seccional, tablero seccional, ¿sí? Y el que estábamos dimensionando era este conductor, ¿sí? Circuito seccional. Bien. Habíamos determinado la carga, ¿sí? Habíamos dicho, yo no sé cuánto había dado, pero teníamos cuántos IUG, cuántos TUG, no sé si se acuerdan. Yo no lo tengo anotado porque fuimos discutiendo. 2 IUG, 2 TUG y un TUE. Ahí está. Y ACU no había por 2, estos 2 y este No, esos 5. por 1. ¿No habíamos agregado ACU después o no? Sí, después con la demanda de potencia máxima simultánea, pues le agregamos una CU, sí. Bien, entonces acá también salía un ACU. ¿Sí? Bueno, calculamos la demanda de potencia potencia máxima simultánea para estos circuitos, ¿sí? Aplicamos el coeficiente de simultaneidad. Si tenemos más de una CU, calculamos la demanda de potencia máxima simultánea, aplicamos el factor de simultaneidad, ese lo ponemos nosotros a nuestro criterio. El que no ponemos a nuestro criterio y vamos y buscamos la norma es los de los circuitos generales y especiales, ¿sí? Ese coeficiente va a estar determinado de acuerdo a la potencia, o la nueva normativa dice de acuerdo a la cantidad de circuitos que haya. Bien, entonces calculamos una demanda de potencia máxima simultánea, calculamos la otra, la sumamos y tenemos la demanda de potencia máxima simultánea total, ¿sí? La que le tenemos que declarar a la distribuidora. Esa la va a tener todo este tablero, porque de acá salen todos los circuitos, y por lo tanto la va a tener todo este tablero, y por lo tanto lo va a tener el medidor, lo va a tener la cometida y todo lo que haya. Entonces esa es la que hay que declararle a la distribuidora. Bueno, estábamos calculando este circuito nosotros, ¿sí? O sea, para que pase toda esa carga. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué corriente va a pasar.
Yo no me acuerdo, ustedes díganme qué demanda de potencia máxima había dado. Había quedado elevado y trifásico. Trifásico, muy bien. Entonces, para calcular la corriente IB del proyecto que va a pasar por este circuito, ¿sí? Era la demanda de potencia en volt-ampere. Si era trifásico, ¿qué teníamos que poner? Raíz de 3, por 380. Raíz de 3 por 380. ¿Sí? Volt-ampere. Y lo que hay abajo de volt queda en ampere. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, esa corriente es en cierta, o sea, es la corriente de acuerdo a la potencia. Pero nosotros la tenemos que afectar de acuerdo a cómo vaya o cómo se emplace ese circuito, ¿no? Si va enterrado, o si va en cañería, o si va con más circuitos, tal vez toda esa potencia o esa corriente, supongamos que acá hay otro tablero seccional. Entonces van dos circuitos por una misma cañería, ¿sí? Llevan distintas corrientes, obviamente. Entonces, cada corriente de cada uno hay que aplicarle un factor. En sí, dos factores. El factor de temperatura, no es lo mismo que este circuito esté en una temperatura muy elevada. Y el factor de agrupamiento. No es lo mismo que ese circuito esté en una misma cañería compartida con otros, ¿sí? Por más que esté bien dimensionado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Y Bueno, supongamos, no sé, que están calculando un circuito seccional para un tablero de una panadería que va a pasar atrás de un horno que va a estar a temperatura, o una roticería. La temperatura ahí son elevadas, ¿sí? Entonces tenemos que considerar la temperatura a la que va a estar expuesto ese circuito. ¿Bien? Si no, dejamos 40 grados centígrados como algo, digamos, normal de uso. ¿Bien? Bueno, en este caso, la temperatura era 45. Entonces aplicábamos, creo que era 45 que habíamos elegido. Los 40 me parece. ¿40? 40, no recuerdo bien, pero creo que era 40. Ah, bueno, si es 40, la corriente, ¿sí? del proyecto sería, ¿cuánto va a ser? La la misma. misma que la calculada. Misma que la calculada, claro. Exacto, porque el factor es 1, y como iba un solo circuito, en este caso, iba uno solo, de un solo tablero, el factor también es 1. ¿Sí? Si van dos circuitos monofásicos es 0,8, si van dos circuitos trifásicos también es 0,8. ¿Sí? Bien. Bueno, después calculamos, a ver, yo tendría que poner una hoja en blanco, porque si no esto, ¿cómo puedo hacer? O sea que un circuito trifásico, aunque sean las tres fases, se considera un solo circuito. Claro, es un circuito, es uno solo, trifásico. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a vuelta. Teníamos tablero principal, circuito seccional, tablero seccional y todos los circuitos terminales.
IUG, TUG, TUE, ACU, ¿sí? Y acá nuestro medidor, y acá la acometida y el transformador. Bueno, calculamos la IB. ¿Sí? ¿Cuánto nos había dado? ¿Alguien lo tiene? Para ir 16,38 me parece, ¿no? 16,38 amperes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Proteger ese circuito, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahora, para protegerlo, ¿qué hay que determinar? El Corriente La del protección, circuito. el conductor. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué conductor elegimos que tenga la capacidad de llevar una corriente de 16,38 amperes? O sea, tengo una corriente admisible de 16,38 amperes. Hay que ver la tablita. Hay que ver la tablita. Muy bien. Exactamente. Primero hay que respetar la sección mínima. ¿Sí? La sección mínima que dice que para un circuito seccional tengo que poner. ¿Sí? Esto de la sección mínima, 4 milímetros era, no. no. Para un 2,5 era. Me parece. 2,5. 2,5 era el mínimo. Exacto. Vamos al índice de vuelta. Lo tengo anotado acá, a ver. Pero busca el índice. Pero es 2,5, sí. Grado, carga, demanda, condiciones, tipo de conductores permitidos. Es otra cosa, ¿sí? Ustedes no decir, bueno, llevo por bandeja, una bandeja. Bueno, ahí tienen que ver qué conductor se permite. Subterráneo, ¿no? Exactamente, ¿sí? No puede ser cualquiera. Sección nominal de los conductores, página 89. ¿Dónde es que estaba eso? Cantidad mínima. Más abajo decía cable, me parece, Iván. Alcancé a leer, no sé si. Estoy perdido, ¿eh? Cables, canalizaciones. Tiene que estar acá nomás. Cerquita. Ya lo vamos a mostrar, ya lo vamos a mostrar. Bueno, lo primero que hay que corroborar es eso, que hay que usar la sección mínima para el circuito que estamos calculando, ya sea terminal o seccional. ¿Sí? Para la línea principal, o sea, la que va desde el medidor al tablero principal, esa también hay unas secciones mínimas, acá está, pero la distribuidora puede exigir por encima de esto, ¿sí? Bueno, acá está. Circuitos seccionales, mínimo 2,5 milímetros. Bueno, lo que tenemos que ver, si este mínimo, el de 2,5, en esas condiciones, admite una corriente de 16,38. ¿Sí?
Entonces, vamos a buscar página 94. Acá estamos, más. Y acá está. ¿Sí? En este caso llevamos línea 1, línea 2, línea 3, neutro y conductor de protección. ¿Sí? Es un circuito trifásico. 18 amperes admite. ¿Estamos en condiciones? Sí. Sí. Entonces elegimos el conductor de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Qué es este conductor? Son 4 conductores de 1 por 2,5 milímetros cuadrados. Irán 247-3. ¿Sí? Son 4 conductores de 1 por 2,5 milímetros. ¿Estamos? Más PE, que el conductor de protección, ¿cuánto tiene que ser la sección de ese conductor? La misma que la Igual que los otros. La misma que... Mínima, ¿no? Exactamente. Sí, si quieren poner de 4 milímetros, no está mal. ¿Sí? Pero tiene que ser, como mínimo, la misma. Iván, te hago una consulta. Sí. En el proyecto, nosotros, por ejemplo, calculamos y el de 2,5 nos da, pero si en el proyecto queremos dejar especificado que es de 4 milímetros, ¿está bien o tenemos que poner lo mínimo? No, está bien. Bueno, perfecto. Pondrán que se seleccione. Ustedes, para esto como mínimo, la normativa dice 2,5. Pero seleccionás 4 porque querés dejarla sobredimensionada por futuras ampliaciones, no sé. Claro, bárbaro. Se puede, eso lo dejás escrito, pero siempre tenés que decir, bueno, Y dar el porqué, justificar, digamos. ¿sí? Más que nada en el proyecto. ¿Sí? Sí, sí, ¿Bien? bárbaro. Nadie te tiene por qué decir nada si vos seleccionaste un cable de 10 milímetros cuando podrías haber seleccionado uno de 2,5. El dueño te va a decir algo, pero después, Y capaz que se enoje ahí. claro, pero después no pasa nada, ¿no? ¿Bien? Está bien. Bueno, más P, vamos a poner de 2,5, o sea, 2,5 milímetros al cuadrado. ¿Sí? También, irán 2,47 ¿sí? Estamos hasta ahí. Bueno, ahora tengo que proteger a este conductor. ¿Sí? Contra sobrecarga. ¿Qué tengo que poner? Un interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético. Exactamente. ¿Sí? Para que proteja ante sobrecarga a este conductor. Bueno, este conductor, la corriente admisible era de 18 amperes. 18. 18 amperes. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué interruptor lo protegemos? Y o 16 o 20, o 15 o 16 o 20. Muy Yo de bien. 20. ¿Cómo? Y de 20 mejor. Bueno, ¿qué es lo que hay que respetar? Que la corriente del proyecto sea menor o igual a la corriente nominal del interruptor y esto sea menor o igual a la corriente admisible del conductor. Este es el interruptor conductor del proyecto. ¿Sí? Con Bueno. 20 nos estaríamos pasando. 20 ya fue. 18. Exacto. Yo sí. Con Acá 20 estaríamos- pongo de 16, protejo este conductor.
¿sí? Porque este es de 18. Pero, ¿qué pasa acá? Este es más grande, 16,38. Voy a tener que poner un conductor más grande. Exactamente, ¿sí? Pasar de 4 milímetros. Pasar a 4 milímetros. Bueno, si pasamos a 4 milímetros, tenemos la corriente admisible de 25, ¿sí? Entonces corregimos, vamos a poner de 4. Esto no va, esto no va. Y ahí estaría, y ahí también involucraría sí. la explicación del por qué utilizar un cable de 4 que preguntaba Bruno. Porque de repente vamos a tener que usar 4 porque se nos van los valores. Por un tema, digamos, de protecciones. Protección. Y por un tema, digamos, técnico. Así existiese la térmica o termomagnética de 17, estamos muy jugaditos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si existiese la térmica de 17 amperes, todo andaría fantástico. Sería 16,38 menor o igual a 17, menor o igual a 18, que es el conductor. Pero estamos ahí Existe, muy pero no educados. para eso. Existe, pero no para eso. Claro. El guardamotor lo puede utilizar como una térmica. Pero no es para eso. Tiene Correcto. Otra. Todavía no vimos eso, pero tiene otra curva de disparo. Sí. Bueno, entonces, elegimos un conductor de 4 que tiene una corriente admisible de 25. Ahora, ¿de cuánto tendrá que ser nuestra termomagnética para que respete esto? Sí, 20 era lo ideal. Bien, tenemos de 10, 16, bueno, para abajo hay también, pero 10, 16, 20, 25, 32, ¿sí? Entonces vamos a poner de 20. ¿Sí? Entonces nuestro interruptor es de 20. ¿Sí? Bien. Ahí quedó redondita. ¿Cómo? Quedó redondita, ¿viste? Quedó justito. Ahí quedó bien. ¿Sí? Este interruptor, que es el que está acá, en el tablero principal, protegiendo este, tiene que ir acompañado de un disyuntor. ¿Sí? La corriente nominal de ese disyuntor, ¿de cuánto va a tener que ser? Y de 25. De 25, exactamente. ¿Sí? De 25. Ese también es como mínimo, porque podríamos usar también uno de 40 si... ¿No se recomendaba el doble? No. Siempre tiene que ser mayor o igual. Generalmente un poquito más siempre que la termomagnética. ¿Por qué? Porque si no, no se están protegiendo los contactos de ese disyuntor. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la térmica hubiese sido de 25, ¿ustedes qué pondrían? ¿Pondrían un disyuntor de 25 o ya pasarían al que le sigue de arriba, que es el de 40? El de 40. El de 40. ¿Sí? El de 40 para que te quede un cachito holgado. Exactamente. Igualmente, en lo que es la protección del cable, poner uno de 40 ahí no influye en nada, porque los 40 amperes es lo que soporta, digamos, los contactos del disyuntor, nada más. Sí, no tiene nada que ver con la protección del conductor. Claro. Justamente el disyuntor es para la protección de las personas. Exacto. Fuera Sí, de la instalación. Por eso. Pero lo que estamos con la corriente nominal, estamos seleccionando, o sea, cuánto soportan sus contactos el paso de la corriente. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ser un poquito más grande que la térmica, porque si yo lo pongo igual o más chico que la térmica, o termomagnética, en algún momento puede que esté pasando una determinada corriente, la térmica no se da ni cuenta y el disyuntor no lo soporta. ¿Sí? Bueno. Bien, después habíamos calculado la corriente
de cortocircuito. ¿Sí? Acá, corriente máxima, y en la punta del circuito, corriente mínima de cortocircuito. ¿Se acuerdan cuánto había dado cada una? En el TP y el IK Eran 2 kiloamperes y 1,1 me parece. en el TS. En el tablero principal, 2 kiloamperes. Sí, tengo 3 kiloamperes en el medidor, 2 kiloamperes en el principal y 1,1 en el seccional. Bien, no daba, ¿no? 2,8 por esa casualidad. Bueno, vamos a poner 2 kiloamperes. 2 kiloamperes. Y en el tablero seccional, 1. 1,1, por eso puse 1,1, no sé si otro, no creo que lo haya puesto. Yo tengo otros valores, pero no me acuerdo si es del mismo cálculo. 2,8 puede ser uno, y el otro... En el tablero principal tengo 2,964. ¿Puede ser que sea ese cálculo que sacamos? Sí, puede ser, ¿eh? No sé si es del mismo cálculo que estamos hablando, porque yo tengo acá un apunte, pero no me acuerdo si es sobre el mismo. Me parece muy poco esto, por eso, pero bueno. Sí, no importa. Lo habíamos sacado, a ver si el tránsito era de 200 kVA, Sí. 3 por 95, después teníamos una distancia... Ay, no tengo nota de distancia. Bueno, pero usemos 2,8 y... Bueno, es lo mismo. 2,8, 2. Vamos a suponer. A fin de que, ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es calcular la corriente de cortocircuito en bornes del tablero principal, que va a ser la máxima, o sea, si en la termomagnética se tocarían los dos cablecitos ahí, ¿sí? Lo máximo que tiene que despejar, y después, al final de su circuito, ¿qué pasa si hay un corto? ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que tienen que despejar? ¿Sí? Bueno, la corriente máxima, ahí cerquita, la corriente mínima, ahí. La corriente máxima, ¿qué tenemos que seleccionar? La capacidad de corte, ¿sí? Del interruptor. Por ahora este interruptor es de 4 por 20 amperes, curva C. ¿Por qué ponemos curva C? Porque la curva C, ya vamos a ver bien cuáles son las curvas de disparo, y la selectividad es la que se utiliza para circuitos generales, ¿sí? Después hay curva B y curva D, ¿sí? Curva B más rápida, curva D es más lenta. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Decir la capacidad de corte, ¿sí? El IK de la térmica. ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene que, si se produce un cortocircuito, esta termomagnética tiene que despejar? Como máximo. 2 kiloamperes. 2 kiloamperes. Bueno. Hoy en día ya vienen la gran mayoría de 4,5 kiloamperes, pero si no vienen de 3 kiloamperes, 4,5, 6, 10, y después ya nos vamos a otro tipo de interruptores, pero un interruptor de 20 podemos encontrar de 3 o de 4,5 kiloamperes. Esto lo piden, se pide así. Termomagnética 4 por 20 amperes, curva C, IK o poder de corte, PD también, cualquiera de las dos, es lo mismo, 3 kiloamperes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Te hago una consulta, Iván. Sí. Si hubiese dado la corriente de corto en 2,9, por ejemplo, como Sí, el de 3 kiloamperes, ya está bien, digamos. sí, está O bien. está muy justo. Y está bien, pero está muy justo. Vos imaginate que por esa casualidad la distribuidora te cambia el transformador, te pone uno de
500 en vez de 1 de Claro, 200. ya te cambió la. ¿Eh? Estás muy justito. O, no sé, instalaron acá al lado tuyo, están poniendo un complejo de apartamento y por esa casualidad le hacen poner un transformador ahí cerquita y colgaron el preensamblado de ese transformador, porque estaba cerca, obviamente. Ya la distancia cambió. Claro, ¿Eh? claro, claro. Entonces estás ahí justito. Acá está obligado todavía. Cualquiera andaría. Pero bueno, cuando está muy justo, conviene pasarse al otro. Pero, Además, hoy en diferencia de precio no hay mucha. Entre 4,5 y 3. Buenísimo. Ya cuando se van a 6, ahí puede cambiar un poquito. Depende de las marcas. Y el tamaño. Claro, depende, obviamente, esto. ¿Sí? Bueno, entonces, esta termomagnética me protege el conductor ante sobrecarga y me protege el conductor ante un cortocircuito ahí cerquita. O sea, no se va a romper si se produce un corto ahí cerca. Ahora, si se produce un corto lejos, ¿va a actuar? ¿Sí? Sí. Un corto lejos para esta térmica para este circuito, lo más lejos que está es ahí, se termina ahí en el tablero seccional. Ahora, ¿va a actuar o no va a actuar? Bueno, una de las formas de chequear para ver si va a actuar es verificar que la corriente nominal, 10 veces su corriente nominal, sea menor a la IK mínima. ¿Sí? Porque, ¿qué puede pasar? Si este circuito fuera muy largo, 10 veces la corriente nominal son 200, ¿no? 10 por 20. Imagínense que esto fuera muy largo y calculan el corto y le da 190. ¿Va a actuar como un cortocircuito? ¿Va a despejar la falla? No en lo inmediato. Claro, no en lo inmediato, lo va a ver como una sobrecarga. Va como sobrecarga. ¿Eh? Pero por ese conductor están pasando 200 amperes, ¿sí? Entonces una forma de chequearlo es esta, digamos, ¿sí? Hay que verificar esto. Generalmente da. ¿Tomás 10 veces la nominal por las curvas de disparo? También, sí. Pero esto, bueno, es porque el interruptor está preparado para que despeje la falla en un determinado tiempo, siempre y cuando se respete esto, digamos, ¿sí? Ahora, ¿Cómo me lo explicas de vuelta eso, Iván? Me perdí un cachito. la IK mínima es la corriente de corto bien alejada, ¿sí? En lo más alejado del circuito. ¿Sí? Esa corriente de cortocircuito puede ser un valor chico o tal cual que el interruptor lo ve como una carga, digamos, ¿sí? Eso si no hubiera térmicas seccionales. O sea, No, así estuviera esta térmica, si este circuito fuera muy largo, muy largo, ¿sí? Vos haces la corriente de corto acá, ¿sí? O sea, tu tablero seccional está acá ahora. O sea, vos tenés el pilar y tenés tu tablero seccional a 200 metros, supongamos. ¿Sí? Vos acá tenés tu térmica, disyuntor, todo muy bonito. Y acá tenés tu conductor. claro, sí, ahí ahora entendí. Si estamos seccionando el cable del medio. No, claro, yo pensaba en el. Exactamente, si no tiene nada que ver con estos, ¿sí? Porque estos tienen sus protecciones. Ahora sí. ¿Eh? Bueno, supongamos que no da y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la corriente nominal, porque la corriente de corto es la que nosotros calculamos. ¿Sí? ¿Cómo aumentamos? Y aumentamos este valor. Si aumentamos este valor, tenemos que Aumentar la sección. aumentar la sección, exactamente. ¿Sí? Se tiene que
cumplir esta condición. O sea, genéricamente esto. Bien. Entonces esto siempre es un ida y vuelta, siempre chequeando ciertas cuestiones. Claro, pero ahí sería 200 menor a 1100 amperes. 200 menor a 1100. Acá cumple. Claro. Acá anda bien. ¿Sí? Pero eso es lo que yo decía hoy. ¿Qué pasaría si este tablero seccional estuviera muy lejos? La corriente de corto acá disminuye. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, se produce un corto acá. Imagínense que no sé. Le pegan un palazo ahí, se produce un cortocircuito. ¿Qué corriente va a pasar por la termomagnética? Y no sé, 190 amperes. Y no va a actuar instantáneamente como un corto, sino que lo va a ver como una sobrecarga, digamos. ¿Sí? Ya la vez pasada les contaba del caso que tuvimos en un alumbrado público enterrado. Tenía 200 metros y se nos hizo un hormiguero en la punta del circuito, se nos hizo un hormiguero, como a 300 metros de la subestación. Y la térmica jamás lo vio, y eran de 25. El cable de 4 milímetros. Ah. Y nunca lo vio. El cable se derritió completo, de punta a punta. Cuando la quemazón fue para atrás, cuando se terminó derritiendo el primer tablero más cercano, y recién actuó inmediato. Pero mientras tanto nunca lo vio, siempre lo vio como carga. Quemó todo el cable, o sea, básicamente quemó casi 200 y pico metros de cable. Mira. Bueno, en media tensión pasa mucho eso. Cuando las líneas en 13,2 son muy largas, en la punta de la línea, el cortocircuito ni lo ven los fusibles. Sí, por eso hay que poner más cercanos. Pero bueno. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ahora voy a mirar acá una cosita. Ahora vamos a ver este tema de los tiempos. ¿Sí? Vamos a leer acá lo que dice acá. Esto pues si quieren se los paso. Acá está todo lo que fuimos viendo. Yo se lo doy un poquito más resumido. Se lo dejo acá en el chat. Acá. La página. Bueno. ¿Qué dice? Verificación de la regla de tiempo de corte. Cuando se produce un cortocircuito, la corriente que circula por los conductores hace que aumente la temperatura de esta, de manera que las protecciones asociadas deberán estar dimensionadas para que puedan despejar la falla en un tiempo tal que evite que exceda la temperatura máxima admisible de los conductores. La regla a cumplir es la siguiente. ¿Sí? Esto no es que es una teoría, sino que está en la página 136. ¿Puedes hacer un poquito de zoom a eso que está? Porque es chiquito. Bien, ahora volvemos. Vamos a la página 136. Regla del poder de corte, esto ya lo hicimos. Bueno, acá estamos, ¿sí? Se tiene que cumplir esta condición. Ahora vamos a ver qué son todos estas letritas, K, S y cuadrado T. Y cuadrado T ya se imaginarán por dónde viene. Bueno, la expresión T es el tiempo de desconexión en segundos, válido entre 0,1 y 5 segundos. S es la sección del conductor en milímetros cuadrados y la corriente de cortocircuito en amperes, expresada en valor eficaz. K es el factor que toma en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad térmica o volumétrica del conductor en las temperaturas inicial y final. El factor K para conductores de línea de cobre de secciones hasta 300 milímetros cuadrados en PVC es 115, ¿sí? Esto hay una tablita que tiene que estar acá cerquita. Acá está, ¿sí? O sea, este conductor 70, 160 grados menor
de aislación de PVC, como son los que usamos nosotros, menor a 300 milímetros cuadrados en la sección, el factor K vale 115. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, para el caso de los interruptores, según la IS 60898, se puede observar que las curvas características, que el valor del tiempo de desconexión para cortocircuito es de 0,1 segundo. En caso de no verificarse la condición de la regla del tiempo de corte, existen dos alternativas. ¿Sí? Una es aumentar la sección, o otra es colocar un interruptor o una termomagnética limitadora. ¿Sí? Ahora vamos a ver. ¿Qué quiere decir que es limitadora? Bueno, que esos dispositivos, esos interruptores, esas térmicas, tienen la capacidad de limitar la energía que pasa. ¿Sí? Actuando rápidamente o más rápidamente que los dispositivos no limitadores. En consecuencia, cuando se emplean estos interruptores, la duración del cortocircuito se considera menor a 0,1 segundo. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que verificar es esta expresión, o sea, vamos a la de la norma, y acá tenemos que la sección del conductor tiene que ser mayor o igual a esta expresión. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que tenemos, suponer no, ¿qué tipo de conductor tenemos nosotros? PVC 4x4. 4x4. No, 1x4. 1x4. ¿Sí? El que habíamos elegido no era un subterráneo de 4x4. No, unipolar. Ah, Por lo perdón, menos perdón. el que elegimos hasta acá. Era unipolar. Listo, me equivoqué yo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde está? Acá está. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito que tenemos nosotros como máxima? 2K. 2000 amperes. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que debemos proteger? 0,1. 0,1. ¿Qué estamos haciendo acá? Es diciendo, bueno, a ver, se va a producir un cortocircuito en este circuito, ahí cerquita. Este circuito tiene 4 milímetros. Bueno, entonces, yo tengo que verificar que se cumpla esto. Que 2000 amperes por 0,1 dividido 115 sea menor que 4. ¿Sí? ¿Pasa eso? ¿Dividido cuándo? Perdón, pues se me cortó. Dividido 115 porque el factor K depende de nuestro conductor. Nuestro conductor es de aislación de PVC menor a 300 milímetros cuadrados, es de 4 milímetros cuadrados. Sí, se cumple. 1,73 da. ¿Cuánto da? 1,73. 1,73. Bueno, en este caso se cumple. Si no se cumpliese, ¿qué hay que hacer? Aumentar La dimensión. La sección. la sección o ir a un interruptor limitador. ¿Sí? ¿Por qué se está cumpliendo acá? Porque la corriente de corto es chiquitita. ¿Sí? Si la corriente de corto hubiese dado un poquito más grande, tal vez esto no se cumple y tenemos que ir a un interruptor limitador. A ver si acá en esta hay alguna figura que muestre.
la clase de limitación. Acá. ¿Ven ese cuadradito chiquito? A ver, por acá. Vamos a ver si vemos uno. Bueno, este no es limitador. Este dice C, curva C, 25 amperes, este de dos polos, ¿sí? 2 por 25, pero no es limitador. A ver si hay otro. El cuadradito ese a que te referís, Iván, es la clase, digamos, de interruptor, lo que se conoce como clase. Ese, exacto. Ahora vamos a ver. Schneider Electric lo trae identificado en el frente. Sí, porque ven ahí que dice, este es curva C de 20 amperes, 6000, ¿sí? Y una clase de limitación 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la clase de limitación? La clase de limitación 3, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Página 232. Iván, te doy una consultita. ¿Sí? En el trabajo este que estamos haciendo, de estos cables, ¿lo vamos a suponer? Porque yo en mi casa no hay forma de que los vea. No, ustedes están haciendo un proyecto como si es nuevo, una instalación eléctrica nueva. Ah, listo. Olvídense de lo que tienen, Hagan de cuenta que es un proyecto nuevo. Tienen que diseñar la instalación eléctrica de una casa, de un local, de lo que fue. ¿Sí? Bueno, fíjense, clase de limitaciones, o sea, estos interruptores tienen la capacidad de limitar la energía pasante entre ellos y actuar en 0,1 segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestro interruptor. Nosotros teníamos uno de 20, estamos acá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? A ver si está en este archivo. Acá está. ¿Qué tenemos que cumplir? Que se cumpla esto. Que el factor, el 115 al cuadrado, por nuestra sección de nuestro conductor, al cuadrado, tiene que ser mayor o igual a la energía pasante, ¿sí? Este término es el que se busca de tablita. Bueno, supongamos que elegimos un... no nos hubiese dado. Supongamos que en el cálculo anterior hubiésemos tenido una corriente de corto de, no sé, 4000 amperes. ¿Sí? Supongamos que hubiésemos tenido 4000. Hubiésemos tenido 4... Ah, me fui para arriba. Si hubiésemos tenido 4000, ¿qué tenemos nosotros? ¿Dónde está? Bueno, acá está expresado en otro tipo. Igual si hubiese sido 4000 en la otra formulita de la sección menor o igual. ¿Cuánto tendría que haber sido la sección? Con 4000 creo que da, o no, uno no iba a eso. Porque te queda 400 dividido 115 y te da menor a 4. Sigue dando menor.
Menor a 4. Sí, tiene que ser 4.500 por lo menos. Bueno, 4.500, supongamos, ¿sí? O que el conductor que ustedes hubiesen elegido, hubiesen tenido menor carga, hubiesen elegido uno de 2,5, ahí no da. ¿Se entiende? Claro, sí, si nos quedábamos con el de 2,5 no nos da con 4.000. Supongamos que el de 2,5 hubiese dado por la carga, para proteger, se hubiese protegido con una termomagnética de 16, hubiese estado todo bonito. Cuando vienen a hacer este cálculo, no le da. Bueno, ¿qué es lo que hay que corroborar? Es esto. ¿Sí? Tendremos que elegir un interruptor limitador. ¿Sí? Bueno, buscamos qué tipo de clase. Primero que estamos utilizando curva C. ¿Sí? Puede ser clase 2 o clase 3. Fíjense que acá tenemos la capacidad de corte. Bueno, nosotros habíamos elegido uno de 3.000. ¿Bien? ¿Sí? Mira. Fíjense que los clase 3 limitan más. Por ejemplo, comparemos el mismo tipo que un clase 2. ¿Sí? Este tenemos 50.000, ¿sí? Y cuadrado T. Y este tiene 22.000. O sea que cuando vayamos, ¿dónde estaba? A elegir, nosotros, ¿qué tenemos acá? 115 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Sí? Todo un número grande. Este número tiene que ser mayor o igual a la limitación de nuestro interruptor. ¿Se entiende? ¿Eso? O sea, si elegimos, por ejemplo, el más chiquito de todos, 22.000. Yo voy acá, tendría 22.000 acá. Este 22.000 tiene que ser menor o igual al producto de 115 por 4. ¿Sí? Da 211.600. 211.600. Muy bien. Entonces, esto da 200. ¿Hay alguno más grande que 200? A ver. Y tenemos este. ¿Sí? Para un poder de corte de 10.000. ¿Bien? ¿Bien eso? Pero nosotros no vamos a usar esto. Estamos usando uno de 3.000. O sea, cualquiera de los dos, clase 2 o clase 3, funciona. ¿Sí? Y cualquiera sea la curva B o C, también funciona. ¿Sí? ¿Puedes repetir esto último, Iván? Que Sí, justo no me quedó claro. Supongamos, a ver, vamos de vuelta a la página 232 y la otra... La parte que se fue a 200.000, ahí me perdí yo. Bueno, pero vamos a volver de vuelta, porque por ahí los mareé un poco. Bueno, regla del tiempo de corte, si tiene que cumplir esto, ¿sí? O despejan la sección, es lo mismo, ¿sí? Usted tiene que 0,1 segundo, tiene que despejar la falla. ¿Bien? Una preguntita, Iván. Sí. Para probar los disyuntores vienen herramientas, ¿no? Para medir el tiempo de disparo e incluso la corriente de fuga también. Y en el caso de estas protecciones, ¿cómo hago para saber si está cortando en 0,1 segundo? Y va a tener que hacer el cálculo. Si no es limitador, va a tener que hacer el cálculo. Si es limitador, lo puedes corroborar. Y lo otro, busqué también por el tiempo de disparo de los disyuntores y no encuentro, no sé a qué norma corresponde. Los disyuntores, el disyuntor es la 61. Lo que encontré eran los IS, o sea, las normativas IS
sí hablan de tiempos de disparo, de un diferencial, pero Bueno, bueno, si el diferencial cumple con esa IEC, que no me acuerdo bien el número, pero es 61098 o algo así. No me acuerdo, no quiero hablarte pavada. Ahí puse en el grupo una foto de una térmica. 61008, acá está, mira. Interruptor diferencial, esa es la IEC. Si cumple con esa, bueno, vamos a la página 136, perdón. Me fui. Bueno, primero que tenemos que corroborar que la sección de nuestro conductor esté acorde, digamos, para que un interruptor sin limitación, por ejemplo, actúe en 0,1 segundo. ¿Sí? Eso tenemos que corroborar. Si no funciona, ¿qué tenemos que hacer? O aumentar la sección o buscar un interruptor limitador. ¿Sí? Cuando buscamos un interruptor limitador, tenemos que corroborar esto que está en la página 232. La energía máxima pasante que ese interruptor va a dejar pasar, digamos, valga la redundancia. ¿Sí? Bueno, se tiene que cumplir la igualdad o esta desigualdad, digamos. ¿Sí? Tu 115 al cuadrado, porque vos estás usando aislación de PVC, tus 4 milímetros al cuadrado, porque estás usando un conductor de 4 milímetros, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a la limitación. Mira, acá hay un ejemplo, dice máxima energía específica, circuito TUG con conductores IRAM 24793, de sección 2,5 milímetros cuadrados, protegido con un interruptor automático de 16 amperes, de 6000 amperes de capacidad de ruptura. ¿Sí? Clase de limitación 3. Nivel de corto en el tablero seccional 3000. ¿Sí? Bueno, entonces, máxima energía pasante, I cuadrado T. ¿De dónde sale este I cuadrado T? Del tipo que nosotros tenemos. Curva C de 16, 6000 poder de corte, clase de limitación 3. Clase de limitación 3. Bueno, primero es de 16, por lo tanto, estamos en esta. ¿Sí? Clase 3, 6000. Curva C, 42.000 y cuadrado T. ¿Sí? Ahora, el K cuadrado por S cuadrado es mayor que esos 42.000 para un conductor de 2,5. Sí, sí. Es mayor, en este caso es mayor. ¿Sí? No importa lo mayor que dé, mientras sea menor el... No, basta que respete la desigualdad, no habría problema. No hay problema, exactamente. Pero supóngase que, no sé, ustedes tienen una termomagnética de corte de poder de 10.000 y la quieren usar ahí. Tienen esta máxima energía que va a dejar pasar este interruptor, ¿sí? Y esos 84.000 son mayores que los 82.000, ¿sí? No respeta esta verificación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, cuando circule esa corriente de cortocircuito, estos 3.000 que están calculados acá,
porque es un ejemplo, ¿no? Esto. ¿Qué va a pasar? El interruptor no va a actuar enseguida y puede que se produzca un daño en la aislación del conductor. ¿Sí? Porque está mal diseñado la protección, digamos. ¿Sí? ¿Entiende eso? En ese caso hay que volver a subir la sección del cable. En ese caso hay que volver a subir la sección del cable o tirar ese o cambiarlo. Claro, o cambiar Tirarlo la no. curva de... Tirarlo. Cambiar el la térmico. clase, ¿no? Claro. Cambiar la clase, no, porque ya No, no. es la misma. Los que lo... ¿no? Es- ¿Hay algún problema, Iván? O sea, más allá del quilombo económico, ¿es viable, digamos, cambiar la curva en vez de la capacidad de ruptura? ¿O es preferible cambiar la capacidad de ruptura y no la clase del... Perdón, la clase no, el tipo de curva del interruptor? Si vos podés bajar la capacidad de ruptura, estás ahorrando plata. Ya. Porque Sí, pues son carísimos los tipo B. y después, si vos podés usar un tipo C, que es un interruptor más común en el mercado que un tipo B, también estás ahorrando plata. ¿Sí? Después, podés hacer selectividad, depende. Bueno, no vas a poner un tipo B en el tablero principal y un C no sé, en el tablero seccional. ¿Sí? Claro, porque si no se te vive cortando allá primero, aguas arriba. Exactamente, se te va a saltar. Estoy hablando así, todavía no vimos las curvas de disparo y selectividad, ¿no? Pero ya lo vamos a ver cuando estudiemos esas curvas, digamos. ¿Sí? Por ahora estamos tratando de proteger el conductor. ¿Sí? O de proteger el Todo conductor. esto, todo esto, ¿cómo lo dejamos expresado en el proyecto? Como fuimos haciendo. También por eso, pero tenemos que ir haciendo todo ese cálculo y demostrando todo eso. Claro, ustedes, es como yo le había dicho, ustedes van a tener una carátula, van a decir proyecto, electrificación, vivienda, Pepito, no sé, tal. Un índice, una memoria descriptiva, que van a decir el presente, el proyecto, trata de establecer las condiciones técnicas de una vivienda de tanta superficie, ubicada en tal lado, ¿sí? Y nada más, una descripción. En la memoria técnica van a empezar a poner, bueno, la cantidad de circuitos, la superficie, la cantidad de circuitos, la demanda de potencia máxima, ¿qué más? La corriente del proyecto, el conductor para la línea principal, para la línea seccional, para los circuitos terminales, qué tipo de canalizaciones usaron, qué tipo de protecciones para cada circuito, ¿sí? Ir ordenando la información en la parte técnica. En la parte de cálculo, todos los cálculos, ¿sí? Cómo llegaron a decir que van a usar un interruptor de 20 amperes para en el tablero principal para proteger al circuito seccional. ¿Entiende? ¿Tenés algún modelo tipo como para poder ver? O Sí, tendría que buscar. sea, que haya, digamos, no necesariamente un proyecto más, calculado, sino que un modelo tipo para poder seguirlo, digamos, para no olvidarnos de ningún dato. Sí, después me fijo alguno, le saco cosas porque hay otras cosas más, pero
Acá estamos haciendo un resumen, ¿sí? Sí, hay que tener que poner en cada habitación, por ejemplo, cocina, la distancia, donde va a ir el conductor y todo ese tema. No, O eso lo veamos así. no, ustedes en el croquis, van a ubicar las bocas y después en la memoria técnica van a decir los tomacorriente, no sé, de la habitación irán a 35 centímetros de altura. La boca de las teclas, no sé, irán a 1,20 m, 1,50 m. ¿Sí? Eso lo definen ustedes. O sea, lo que tienen que hacer es agarrar la norma, leerla y decir, bueno, a ver, yo lo quiero poner abajo, lo quiero poner a, no sé, a 1,20 m. ¿Está bien? La norma lo que dice. ¿Sí? Lo tienen que dejar escrito, digamos. O sea, alguien que lo vaya a leer y diga, bueno, los tomos acá van a 35. Los que van arriba de la mesada van a una altura de, no sé, 20 centímetros, lo que fuera. Acá le ponemos así, tipo, bueno, te ponemos el conductor así, tantos centímetros según norma, ítem, tanto así, cada cosa, ¿no? Sí, si pueden referenciar la norma, mejor. Ahora que es un proyecto, digamos, didáctico, podríamos llamarle, ¿no? Después, cuando ustedes tengan que entregarlo, no tienen por qué referenciar la norma. Siempre que digan en la memoria descriptiva que respeta a la AEA 9364, edición no sé, 2017, listo, ya está. Y para eso le Si no ponemos te cree, directamente. si no te cree que lo lea, dijo. Hace un norma EA tanto y le ponemos, y listo. Exacto. Bueno, Tengo una norma que inventé yo. bueno, tenés que poner para cada cosa de dónde lo sacaste. Ahora sí, porque ahora es una forma de justificar tu trabajo, o sea, es una instancia de evaluación, básicamente. ¿Sí? Pero en la No, realidad yo me no. refería para este trabajo. Sí, sí, para esto sí. Para esto tienen que justificar todo. Sí. Todo o lo mayor posible. Te voy a poner a chequear cada uno. Mira que somos varios, ¿eh? Y Y yo son varias habitaciones, ¿eh? Son varios ambientes, varios les voy proyectos. no sé, a darle un turno y en 10-15 minutos cada uno tendrá que defenderlo. A ver qué hizo, qué no hizo. Bueno, vamos a hacer, ¿quedó claro esto? Lo de la máxima energía pasante, de los tiempos, ¿sí? Bueno, y por último, caída de tensión. O sea, todo muy lindo, pero este conductor de 4 milímetros, pasando 16 amperes, ¿se banca? O sea, la tensión que hay en bornes del tablero principal o en la carga, porque en definitiva yo quiero que a la carga le llegue una buena calidad de energía, digamos, ¿no? O sea, buena tensión, ¿sí? Para su correcto funcionamiento. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es ver qué dice la reglamentación con respecto a la caída de tensión. ¿Cuánto se admite? ¿Alguno sabe eso? 3%. ¿En dónde? ¿3% en dónde? En la boca. O sea, en la punta de la boca. La boca más lejana sería. Ajá, en la boca mágica, muy bien. ¿Y ese 3% es de dónde hasta dónde sería? Y yo tengo que considerarlo desde el medidor hasta el... O sea, ¿Final de línea? voy a considerar todo desde el medidor hasta el último toma que tengo en el fondo del patio. Exacto, sí. Pero el 3, o sea, ¿el 3 es así derecho viejo o se divide? Ah, me mataste. Ahí me mataste.
Estoy jugando de memoria, no de regla. A ver si... Me falta la parte de lectura. Ahora lo vamos a ver. Quiero ver la página en donde dice eso. Ah, que no tenía, página 89. Sección nominal. Acá está. Caída de tensión. Admisible. Circuito seccional y circuito terminal. La caída de tensión entre los bornes de salida del tablero principal y cualquier punto de utilización no debe superar los siguientes valores. Para circuitos terminales de uso general, especial o específico, o sea, TUG, IUG, TUE, IUE, o por ejemplo, no sé, una CU o una PM. Bueno, PM no, sería el otro caso. Un ACU que no sea un motor, 3%. ¿Sí? Para circuitos que alimentan motores, 5% en régimen y 15% durante el arranque. ¿Sí? Para ese circuito propiamente dicho, o sea, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo tablero principal, tablero seccional, ¿sí? Y acá todos los circuitos. Y entre medio acá vamos a suponer que hay una CU que va a un motor de un HP. ¿Sí? Ya ahí pasás al 5% en régimen y... Bueno, 5% en régimen y 15% durante el arranque, este circuito, este solito. Sí, es por la condición de la carga del motor. De la carga de arranque del motor. 15% cae seguro porque es casi un corte. Pero bueno, es solamente para diseñar ese circuito. O sea, cuando ustedes tengan que corroborar este circuito, además de todo lo que hicimos para ese circuito, o sea, calcular el conductor, calcular la protección, verificar todas esas verificaciones que vimos, hay que verificar ese conductor ante la caída de tensión, la punta, que se corresponde a esto. Ahora vamos a ver cómo se calcula. ¿Sí? Para este. Ahora, yo les pregunto, el circuito seccional, ¿con qué corriente calculo la caída de tensión? ¿Con la que calculamos al principio? ¿Con la IB que calculamos al principio? Y sí, la total Sí, de ahí pasa. La máxima demanda simultánea. Con la máxima corriente. Ajá. Bueno, sí y no. ¿Qué tenemos que hacer? A la demanda de potencia máxima simultánea que nos dio, descontar la potencia del motor. ¿Sí? Calcular porque es otra condición. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínense ustedes que están, no sé, con la máxima demanda de potencia máxima simultánea y se prende el motor. ¿Sí? Por acá va a circular una corriente muy grande, que va a ser la demanda de potencia del otro circuito más 6 veces la corriente nominal del motor. ¿Sí? Por lo tanto, para la caída de tensión, tenemos que calcular la corriente por la demanda de potencia máxima simultánea descontada del motor y después sumar la corriente del motor en el arranque. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo, Iván? Supongamos, en este caso, vamos al ejemplo este, teníamos una demanda de potencia máxima de, no me acuerdo, quedaba 16,38, pero
dPms. No sé cuánto era, pero 9000. Algo así. Tiene que dar. A ver. Hagan 16,38 por... A ver, no tengo la calculadora a mano. 16,38 por raíz de 3 por 380. 10,7 kVA. ¿Sí? Esa es la demanda que le voy a decir a la cooperativa que yo tengo. ¿Sí? Bueno, acá lo que tengo que hacer ahora, descontar la potencia del motor. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un HP que tenga el motor 746 con un coseno de phi de 0,85, ¿cuánto da? 746 raíz de 3 0,85. Cualquier cosa. 746. 1,33. ¿Sí? O esta es la corriente nominal del motor. 1,33 amperes. Esta es la I del motor. ¿Sí? Bueno, el motor es de 1 HP. La potencia del motor, vamos a poner así, o la S, vamos a poner S, porque ponerlo en buen ampere, del motor, para 1 HP, ¿cuánto da? ¿880 volt puede ser? Con un coseno de phi de 0,85, sí. 877. 880. 880 volt-ampere. Bueno, esos 880 volt-ampere, motor trifásico, es 1,33 amperes. ¿Sí? La corriente del motor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, a eso hay que restárselo a la corriente total. ¿O no? Sí, sí, es lo mismo. Podés restarlo acá directamente. O a la potencia le restás la potencia del motor y calculás tu nueva corriente. Es lo mismo. Claro. Exacto, porque es trifásico. Si acá fuera monofásico, no es lo mismo. ¿Sí? Pero a la potencia del motor la restás de la potencia total. ¿Sí? Y calculás tu nueva corriente, que va a ser menor. ¿Sí? Y después, a esta hay que poner la corriente de arranque. El motor, que es 6 veces, la corriente del motor. ¿Sí? O sea, vamos a tener 16,38 menos 1,3, 15 más 6 por 1,33. Y debe ser 8. 8 y pico. Sí. ¿Sí? O sea, 8 más 15, 23 tenemos ahora. La corriente que va a circular por acá cuando esté todo simultáneo y además arranque el motor. ¿Sí? Va a circular 23 amperes. Entonces,
¿Qué caída de tensión se va a producir? Ahí. Bueno, vamos a calcularla. Esto tiene que estar en la página 141. Acá está, caída de tensión. ¿Sí? Bueno, la máxima caída de tensión está en la 771.13, que al final no terminamos de leer eso, porque dijimos que tenía que ser el 3%, pero ¿cómo se divide ese 3%? Bueno, no obstante, los valores mencionados en ningún caso la caída de tensión en los circuitos seccionales deberá exceder del 1%. Por lo tanto, el valor de la máxima caída de tensión en los circuitos terminales que no alimentan motores será del 2%, y los que alimentan motores 4%. ¿Sí? Por lo tanto, acá, ¿qué caída de tensión máxima entre el tablero principal y el tablero seccional puedo permitir? 1%, ¿no? 1%, exactamente. ¿Sí? 1%. Y en los circuitos terminales, el otro 2%. ¿Sí? Ahora, ¿de quién el 1 y el 2? En este caso es un servicio trifásico de este circuito, digamos, de este suministro. ¿Sí? Ahora después vamos a hacer un ejemplo. No importa que salga, nosotros lo estemos calculando sobre un circuito de 220, porque por ejemplo es un circuito de tomas. Sí, Porcentaje. Sí. O sea, decimos que es el 1% y el 2% de 380. Por eso preguntaba. No, el 1% de 380 es 3,8. El primer tramo. 3,8. O sea, vos me vas a medir entre fases acá y podés medir como mínimo 380 menos 3,8 volt. ¿Sí? Ahora, vas acá en la punta de tu toma corriente más alejado, por ejemplo, y acá vos vas a tener que calcular el 2% de 220. ¿Sí? Bien, Acá ok. vas a tener que calcular. Vos acá vas a tener, en vez de 380, en vez de 220, no tenés 220, vas a tener 220 menos el 1%. Como mínimo. ¿Sí? Y acá vas a tener 220 menos el 1 menos el 2. Como mínimo. ¿Sí? No podés bajar de ahí. ¿Se entiende? Es el 1% y el 2%, o el 3% total. Sí, está bien, pero no sobre los mismos valores de origen. O sea, el 1% en primer caso, de 220 para mirar, y después de eso, el 2% de ese valor que nos dé. Son acumulables los porcentajes, digo. ¿Sí? ¿Son acumulables? Sí, sí, totalmente. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Vamos a un caso práctico. Ustedes tienen un circuito TUG 2200 volt-ampere de potencia. Corriente en 220, 10. ¿No? 10 amperes. Sí, sí. 10 amperes. Bueno, todavía no vimos la fórmula está en la página. Yo se lo quiero mostrar porque no, ya.
Estamos medio con el tiempo, lo seguimos en la próxima, pero le quiero mostrar la fórmula, está en la página 141. 10 amperes tiene un circuito TUG, ¿sí? Página 140, me pasé. Acá. Caída de tensión, ¿sí? Delta U. La máxima caída de tensión, o en la tabla que estábamos viendo recién, a los efectos del cálculo, los circuitos de toma corriente se consideran cargados en su extremo más alejado del tablero seccional. Los circuitos de iluminación se consideran con el 66% de la carga total en el extremo más alejado del tablero seccional. Para su cálculo se podrá emplear alguno de los métodos indicados. Nosotros vamos a emplear este, ¿sí? Delta U. El cálculo aproximado de la caída de tensión en conductores puede realizarse utilizando la expresión delta U. K es una constante que vale 2 para circuitos monofásicos y raíz de 3 para circuitos trifásicos. ¿Sí? ¿Bien? O sea, si queremos calcular la caída de tensión para nuestro circuito seccional, que es trifásico, vamos a usar raíz de 3 por la corriente que pasa por ese circuito, por el largo que tiene este circuito, ¿sí? La longitud, por la resistencia que tenga el conductor de ese circuito y el coseno de phi que estemos utilizando, más la reactancia de ese conductor y el seno de phi de nuestra instalación. Por ejemplo, coseno de phi 0,85, tendremos que calcular el seno de phi, ¿sí? O sea, calcular el ángulo, con eso calculamos. Generalmente, para nuestros sistemas, esto es despreciable, ¿sí? Generalmente. ¿Cuándo no es despreciable? Y cuando el coseno de phi es muy feo, y cuando la disposición de los conductores esté muy abierta, los niveles de tensión son altos, ¿sí? En nuestro caso, lo vamos a tomar como 0. O sea, lo único que tenemos que saber es si el circuito es trifásico o monofásico, la corriente que va a ir por ese circuito, la longitud que tiene ese circuito, la resistencia del conductor de ese circuito y el coseno de phi de ese circuito. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y esto nos da en delta U, o sea, nos da en volt. Supongamos, vamos rápido, así. Ejemplo no hay ninguno. Supongamos, vamos a suponer, acá dice, a los efectos del cálculo, la caída de tensión en los circuitos de toma corriente se consideran cargados en su extremo más alejado del tablero seccional. En nuestro caso, tenemos un toma acá alejado en nuestro tablero seccional 20 metros. ¿Sí? El conductor hace 20 metros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entiende? Sí. Bueno, ¿qué corriente va a ir? $10 10 amperes. ¿Qué K vamos a usar? TUG monofásico. 2. 2. Corriente 10. 10 amperes. Longitud 20. 20, pero hay que ponerla en kilómetros. ¿Sí? L es la distancia que separa los dos puntos entre los que se calcula la caída de tensión y no debe confundirse con la longitud total de los conductores involucrados. 20 a la menos 3. Sería 20 sobre 1000. O sea, 0,02. Pero ese cosito que me aparece ahí. 0,2. ¿Sí? Kilómetros. Resistencia. Vamos a suponer que usamos un conductor de 2,5 milímetros cuadrados. Rho por L sobre S. Unipolar.
Vamos a la tabla de un fabricante y el de 2,5, la resistencia a 20 grados es de 7,98 ohm por kilómetro. ¿Sí? Después vemos otra cosita, pero vamos a poner por ahora 7,98. Dijimos que 7, ¿por qué no aparece eso? 7,98. Coseno de phi, 0,85. Suponemos. Si ustedes conocen que va a tener un coseno de phi más chico, o más grande, digamos, quiero decir, factor de potencia más grande, lo ponen. Bueno, ¿cuánto da eso? $2,71 2,71 ¿qué? 2,713. volts. Voy. 2,71 volt. ¿Cuánto es 2,71 volt de 220 volt? Casi el El 2%. 1,2% será, no sé, menos. Hay que dividir esto por 220. ¿No? Sí, sí. ¿Cuánto es? Entonces, el 1, no sé, hay 1,23. 220. 1,23. 1,23%. ¿Sí? Entonces, fíjense, su circuito terminal TUG, o sea, estamos. ¿Dónde estoy? Pensé que lo había dibujado. Bueno, vamos de vuelta. Tablero principal. Tablero seccional. TUG. ¿Sí? 1,2. 1,2. 1,23. 1,23%. 1,2%. Por ciento. Sí. ¿Estamos en menor que 2? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Estamos en menor que 2. Muy bien. Bueno, ahora hay que verificar que este sea menor que 1. Así con cualquiera. ¿Se entiende esa parte del porcentaje? Sí. ¿Sí? Si ustedes garantizan que esto da menor que 2 y esto da menor que 1, y el total va a dar menor que 3. ¿Sí? Pero eso es por circuito. Esto por circuito. Para un IUG, ¿qué dice la norma para un IUG? Consideran la carga total del circuito más alejado. Eso es lo que voy a hacer. O sea, lo que ustedes habían calculado IUG1, por ejemplo, que le dio, no sé, supongamos que tenían 10 bocas de iluminación. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? ¿Se acuerdan? Cada boca de iluminación cuando 60 volt ampere. 60 volt ampere por 0,66. 0,66, 66%. Da 396. Vamos a suponer que son 400 volt ampere. ¿Sí? Bueno, 400 volt ampere, ¿qué corriente lleva? 400 volt ampere, 400 dividido 220. 420. ¿Sí? Circuito monofásico. Esto da algo de, vamos a suponer, 2 amperes. 1,88. 1,81, perdón. Bueno, aplican la fórmula acá. Circuito monofásico, 2 por 1,81 por, vamos a suponer que tiene 30 metros de largo, la boca más alejada, ¿sí? 30 metros alejada por la resistencia de ese conductor, vamos a buscarla. Supongamos que pusimos conductor de 1,5. La resistencia es de 13,3 a 20 grados ohm por kilómetro.
13,3 por el coseno de phi 0,85 y calculan su caída de tensión. No sé si En ese alguien lo caso de venía la a hacer. resistencia, nosotros estamos tomando como si tuviese 1 kilómetro. Lo que pasa es que ya está, listo. No dije nada, perdón. Ah, pensé que me iba a hacer otra acotación. Fíjense que esta resistencia es a 20 grados. ¿Sí? Claro, después va cambiando. Nosotros lo vamos a calcular a la 40 grados. 40 grados habíamos hecho. fíjense, ¿qué dice acá? Resistencia eléctrica efectiva del conductor a la temperatura de servicio en ohm por kilómetro. 1. El valor de la resistencia eléctrica efectiva del conductor teniendo en cuenta los incrementos de efecto pelicular, efecto de proximidad y temperatura, puede obtenerse las especificaciones técnicas del fabricante o aplicando cálculos recomendados por la ES. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es llevarlo a la máxima que soporta el conductor, que son más o menos 70 grados. Entonces, siempre vamos a llevar esa resistencia a 70 grados. ¿Sí? Conductor de cobre, hay que buscar el alfa del cobre. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo cambiar el valor de la resistencia? El alfa del cobre es, si lo tengo anotado acá, en algún lado, 0,00393. ¿Sí? O sea, la resistencia de esta 798 es mentirosa. Hay que multiplicarla por el factor S de corrección para llevarla a una resistencia de 70 grados, no de 20. ¿Sí? O sea, el delta T, la variación de temperatura, es de 50 grados. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? La clase que viene vamos a hacer un Y ejemplo. ahí se nos va a entrar cada vez más. Y acá Tiene mayor caída y ahí se nos van los números. Claro, acá la caída aumenta un poquito, exactamente, ¿sí? Si la no da, ¿qué hay que hacer? Bajamos la temperatura, que es más fácil. Y ponemos un ventilador. Hay que aumentar la sección de vuelta. Hay que aumentar la sección y volver a hacer todo. Exacto. ¿Sí? O traer el toma más cerca. O, claro, también. Bueno. Por hoy ya. Esto es lo lindo que cada vez que buscamos un dato es una llave que se abre con 1000 llaves más para abajo. O sea, es una rama de una rama de una rama y nunca terminamos más de abrir rama. Sí, porque a ese toma le conectaba una larga de 15 metros para cortar el fondo del patio y Después funciona. Y después, bueno, que nos entreguen 380 en la punta del medidor es otro tema también, ¿no? Iván, perdón que cambie de tema. Sí. El otro día habíamos dicho habíamos planteado las fechas posibles de exámenes y cuáles iban a ser los primeros, de qué materia. Sí. ¿Eso lo sigue estando tentativamente o ya estuviste viendo más o menos? No vi nada. De esa charla que tuvimos, nada. Pero habíamos dicho física el 8, ¿puede ser? Sí, Yo creo que física vos habías dicho que era el primer parcial que Sí. íbamos a tener, digamos. Bien, física el 8. Después teníamos máquinas, ¿no? Sí, máquinas eléctricas. 16. Después el lunes 20 es feriado, entonces el 21, martes, teoría de circuitos. Y el lunes 27, sistema eléctrico. ¿Lo puedes repetir, Iván, por favor? Sí, así yo también no recuerdo. El 8, miércoles 8, física. Jueves 16,
máquinas eléctricas. Martes 21. Teoría de circuitos. Lunes 27. Sistemas eléctricos. ¿Sí? Sistema eléctrico, entonces, no es solamente el proyecto, sino que también tenemos un parcial. Sí. O tenemos que entregar ahí el No, el proyecto se entrega en octubre. al final. Al final. ¿Sí? Los parciales van a ser, digamos, después lo vamos a ir viendo, pero yo le voy a dar una cosa así como esta, ¿sí? Con la distancia, ¿tá? Un transformador de tanto, 2 o 3 circuitos, y no sé, diseñar el circuito seccional. Y no sé, el TUG o el TUG. ¿Sí? Calcular la demanda de potencia máxima, es nada, para una parte del proyecto. ¿Sí? La clase que viene vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seguir un poco y vamos a hacer un ejemplo sobre esto. También. Lo hacemos completo. Para hacerlo sí, porque ahora ya no hay más tiempo. Iván, te hago una consulta. ¿Sí? Vos podrás ir subiendo por ahí en el transcurso de estos días, por la semana siguiente, alguna guía por ahí como hacíamos el año pasado, con las materias más o menos como para que estemos por ahí un poco más avispados, por así decirlo. ¿Podrá ser? Sí. Les subo un ejemplo, digamos, completo de cómo tendrían que resolver o sea, un problema tipo para esta materia, digamos. Claro, porque como no tenemos una ejercitación así, ejercicio como en otras materias como tuvimos el año pasado, esta es como más específica, algo típico de cómo va a ser la evaluación en su momento. Claro, exactamente. Después, Sí, como vos decías, Iván, antes, que de acá no tiene que salir. O, perdón, de acá, sale de acá. Una cosa así, una serie de ejercicios y que salga ahí. después el tema teórico son preguntas, digamos, de las que charlamos en todas las clases. ¿Sí? O sea, yo le digo, bueno, a ver, tipo de conductor de protección, no sé, qué sé yo, se me ocurre ahora, por decir, el color, valor de la puesta a tierra, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? Vamos a tratar de que sea media rápida, así tipo múltiple opción, así, para que salga, digamos, ¿sí? O alguna cosita que esté en la normativa, digamos, ustedes vayan y lo tengan que buscar. Sí, pero nada de otro mundo, ¿no? Mucho menos que se tengan que acordar de memoria algo, eso, olvídense de eso. Bien. Sí, más que nada la guía es por una cuestión de no olvidarnos qué calcular, o sea, que no olvidarnos calcular algo. Porque ellos pasaron tantos cálculos que ya no me acuerdo qué es lo que tengo que calcular al principio. Sí. Bueno, ya vamos a ir ordenando un poco todo esto que vimos, más que nada en esta materia, ¿sí? Bueno, Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Sergio estaba hoy, salió, te escribió en el chat. Puso en el chat que se tenía que retirar. Andrés, Yo acá estoy. Mauricio, Acá. Ramiro,
Presente. Diego, Presente. Alexis, Presente. Franco, Presente. Martín, Presente. Gonzalo, Presente. Marianela, Presente. Bruno, Presente. Ariel, Diego, Presente. Presente. Deme. Sí, Deme estaba. Puso en el chat, presente. Bien, Cristian, Presente. Fernando, Presente. Mario, Presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Bueno, perfecto. Bueno, gente, Bueno, hasta mañana. nos vemos Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.